Entonces ya estaríamos listos ahí. Y paso entonces a iniciar la clase del día 26 del 4 con el tema límites de una función. Bien, entonces ahora sí ya entramos de lleno en lo que es el cálculo. Entonces, vamos a tener nosotros que hay una función, fíjense, la función f de x igual a x cuadrado. Entonces, si nosotros empezamos a pensar de cómo podemos acercarnos al punto cuando x sub 0 vale 2, dándole valores muy aproximados a x cuadrado. Es lo que está diciendo aquí, que la idea intuitiva del límite forma parte del acervo popular. Es decir, tender a un límite significa aproximarse a una meta, que no siempre se logra alcanzar, ¿ya? Y en el ámbito matemático esta idea se ha plasmado en una definición precisa que combina los conceptos de lo infinitamente pequeño, los infinitésimos, y lo infinitamente grande, el infinito. Entonces veamos este comportamiento. Supongamos que cuando x yo doy un valor 1.9, no lo estoy dando el valor 2, es 1.9. F de x, lo leo al cuadrado, me da 3.61. No conforme con eso, le subo un poco el grado y me da 1.99. F de x es 3.9601. Y así sucesivamente le empiezo a dar más y más valores. Pero cada vez, fíjense, el 9 lo voy aumentando. No es 2, pero es una aproximación cada vez más fina a 2. Y fíjense lo que está sucediendo con el f de x. Me está atendiendo a este valor. Es decir, cuando nosotros podemos aumentar esto infinitamente grande, ¿cierto? Vamos a llegar a un punto en el cual en el infinito podría ser un valor 2, ¿cierto? Vamos a acercarnos mucho a 2, pero el f de x va a llegar a un valor que es 4. ¿Cierto? Esa es la idea intuitiva de lo que es el famoso límite. Entonces, sigamos con este asunto. Ahora hacemos lo mismo, pero del punto de vista no acercarnos por los valores inferiores a 2, sino por los valores superiores a 2. Vale decir, un 2.1, un 2.01, 2.001, ¿cierto? Y lo mismo vamos a llegar finalmente en el infinito con una aproximación a 2. Y lo mismo va a ocurrir acá, con un valor de 4. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros, que tenemos esto, ¿ya? Tenemos eso que tenemos ahí. Vamos a dibujar la función f de x al cuadrado es esto. Bueno. Ahí. Entonces, vamos, este es el f de x. Este es el f de x. Entonces vamos a buscar un valor cualquiera. En este caso nosotros lo hemos asumido con un valor 2. ¿Ya? Entonces ese valor 2, de alguna manera, se ve reflejado aquí. ¿Ya? Entonces ese valor llegaría a ser 4. Pero, si ustedes se fijan, es cuando nosotros valorizamos este 2. Nos da el valor 4. ¿Ya? Entonces, pero en un principio nos acercamos aproximándonos a 2 por los valores que están a la izquierda de 2, en la recta. Es decir, todos los puntos 1.9999, ¿cierto? Que nos íbamos acercando. Y veíamos que al final podía llegar a ser este valor 4. Pero también nos acercamos por los valores superiores a 2, es decir, por la derecha. Es decir,
2.01, qué sé yo, en fin, ¿no es cierto? Entonces, al acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha, obtenemos igualmente valores en el infinito. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos ver nosotros aquí, en esta tabla. ¿Ve? Si nos acercamos por el lado derecho, por el lado superior a 2, igualmente tenemos la aproximación, que va a ser 2, y los f de x, la aproximación en el infinito va a ser 4. Entonces, dice, si nos acercamos a 2 por la izquierda o la derecha, las imágenes, es decir, los f de x, se acercan a 4. Por tanto, el límite de la función es L igual 4. Ya está. Entonces, ahora representemos un poco lo que acabamos de hacer. Fíjense lo siguiente. En este cuadro que tenemos acá, está más o menos lo que nosotros habíamos visto numéricamente. Nos damos un valor x sub 0. Y nos acercamos en un intervalo por el lado superior, que es el lado derecho, o inferior por el lado izquierdo. Y en ambos casos logramos llegar a una expresión que es el L, el límite, tanto por arriba como por abajo, ¿cierto? Que es el punto que a nosotros nos interesa. Ahora, para llegar a esto, lo que hacemos normalmente es encontrar un punto cualquiera y le establecimos un cierto intervalo, un ámbito, en la cual relacionamos estos dos conceptos de aproximarnos por acá o por allá. Y como consecuencia, en este punto L también se va a generar un intervalo, en la cual tenemos un cierto intervalo épsilon, tanto por arriba como por abajo. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. El límite de una función es el valor L, que está aquí. Ese es el límite. Que parece tomar f de x para un cierto valor de la x llamado x sub 0, este que está acá. Sin embargo, en el mundo de las matemáticas necesitaremos una definición formal que represente lo anterior. Entonces, para esto podemos hacer un primer intento y decir que, fíjense el concepto que está aquí. Para un mayor rigor matemático se utiliza la definición epsilon delta. Epsilon delta. Es decir, de alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros es, en cuanto a la aproximación, ir cambiando los valores de delta y también estamos cambiando los valores de epsilon. Y por los dos lados exactamente igual. Es decir, cambiamos los valores de epsilon y nos convoca también a un cambio en los valores de delta, ¿cierto? Entonces se utiliza la definición epsilon delta de límite, que es más estricta. Entonces su definición se basa en dos parámetros. El primero es delta, S, el cual representa cuán cerca se encuentra x de x sub 0. Es decir, cómo nos acercamos finalmente a x sub 0. Esto es lo que nos está diciendo. El cual representa cuán cerca se encuentra x sub 0. Y el otro es epsilon, este de acá, el cual representa qué tan cerca se encuentra f de x sub 0. Es decir, nosotros vamos a tener un f de x y vamos a tener un f de x sub 0 que está acá. O mejor dicho, ya que vimos en el capítulo anterior que f de x puede no existir, qué tan cerca se encuentra de L. Es decir, no siempre el límite podría resultar, puede que no exista también. Veamos. Entonces aquí viene la definición que no gusta mucho en sus aspectos así, que la tiran, ¿no es cierto? Pero ya como vieron anteriormente, algo lo podemos entender y dilucidar. Veamos. Tenemos nosotros, se dice que la función f de x tiene como límite el número L, perteneciente a los reales, este, ¿cierto? Cuando x tiende a x sub 0, es decir, valores de x que están por aquí, tiende a x sub 0, por aquí o por acá. Yo doy cualquier valor de x y que tienda a x sub 0. Eso es lo que me está diciendo. Si fijado un número real positivo, fijamos un número positivo por aquí, mayor que 0. Entonces, si lo fijamos ahí, mayor que 0, va a existir también un número positivo delta, acá, de otro lado, dependiente de epsilon, tal que para todos los valores de x
distinto, todos los valores que están aquí, distintos de x sub 0, ¿cierto? Que cumple con la condición, esta que está aquí, que el módulo entre x menos x sub 0 sea menor que delta. Se cumple que f de x menos el límite L sea menor que epsilon. Queda dando vuelta esto que está aquí, ¿no es cierto? Bueno, pensemos lo siguiente. Primero, estimados jóvenes, piensen qué significa esto. Ya vimos nosotros que cuando nosotros estudiamos los módulos, ¿se acuerdan de eso, no? Tenemos el módulo de x. Ese es menor que un cierto, ya, llamémosle delta. ¿Cierto? ¿Qué significa esta definición? Significa que lo que está dentro de este módulo lo podemos extraer y decir que tiene que ser menor que delta, ¿cierto? Pero también mayor que menos delta. Eso significa el módulo, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, cuando tenemos nosotros x, fíjense la definición, x menos x sub 0, esta, menor que delta. Fíjense cómo quedaría. X menos x sub 0. Y eso menor que delta. ¿Qué explicación le damos a esto? Entonces, lo que quiere decir que lo que está aquí adentro, es decir, este x menos el x sub 0, tendría que ser menor que delta, por definición del módulo. Pero también tiene que ser mayor que menos delta. Pero a mí me interesa saber el comportamiento que tienen los distintos valores de x, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿para qué? Porque de alguna manera tengo que ver el comportamiento de los x sub 0. Fíjense aquí. Yo tengo que tener el comportamiento de los x sub 0. Pero yo estoy haciendo variar los x. ¿Hasta dónde puedo variar los x? Hasta cuando tengo un x sub 0 más delta. Y aquí, x sub 0 menos delta. Lo que me quiere decir entonces usted es esto. Es decir, este x sub 0 lo paso para acá. Es decir, los valores que tiene x, ¿cierto? Van a variar entre x sub 0 más delta y van a variar entre x sub 0 menos delta. Y según esta definición de módulo, es exactamente lo que nosotros estamos expresando en el límite. ¿Qué es esta diferencia que está aquí? ¿Cierto? Esto que está acá, al ser menor que epsilon, es exactamente lo que está repetido aquí. Entonces, de estas dos cosas, podemos hacer lo siguiente. Cuando empieza a variar esto, varía también esto otro. O viceversa, varía esto, también varía esto otro. ¿Cierto? De acuerdo a las distancias que ocurren con respecto al x sub 0 y a las distancias que ocurren con respecto al epsilon, aquí. Pero las distancias que van a ocurrir aquí van a ser con respecto a L. ¿Ya? Y las distancias que van a ocurrir acá van a ser con respecto a X. Entonces, dice, el límite, cuando X tiende a X sub 0, es decir, cuando están los X aquí y tienden a la X sub 0, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, de una función f de x es igual a un cierto límite, si para todo epsilon que ocurre acá, positivo, mayor que 0, también va a existir un delta mayor que 0, tal que va a ocurrir aquello. Es decir, esta diferencia va a estar dada, va a decir x menos x sub 0 menor que delta, implica que el f de x menos el límite también es menor que epsilon. Es decir, me está definiendo
estos intervalos que están acá, estas aproximaciones. ¿Cierto? Bueno. Entonces, para ver el límite de una función en un punto, partimos del concepto de límite. Entonces, cualquier punto A de la recta real, valor al que tiende X, nos podemos acercar, en el caso de la existencia de límite, tanto como queramos, tanto por su izquierda como por su derecha, y eso van a ser los límites laterales. Al extremo derecho de la recta real, es decir, cuando son valores hasta mayores, hasta más infinitos, solamente nos podemos acercar por la izquierda, es decir, cuando digamos, tenemos un límite por la derecha que es muy amplio, entonces nos podemos acercar por la izquierda. Al extremo izquierdo de la recta real, es decir, también nos podemos acercar desde el menos infinito. Solamente nos podemos acercar por la derecha. En ambos casos son límites en el infinito. ¿Ya? En un punto de la variable x, cuando tiende a de una función f de x, podemos comprobar si existe el límite y su valor, dándole valores a la variable cada vez más cercano al límite que estamos buscando, tanto por la izquierda como por la derecha. Veamos, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Fíjense que nos pidieron a nosotros este límite. Dice, el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función que está aquí, 2x cuadrado partido por 2x más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es darle valores más próximos a menos 2, por ambos lados. ¿Cierto? Es decir, vamos a buscar valores mayores a menos 2 y valores menores a menos 2. Veamos. Fíjense lo que está ocurriendo. Tenemos aquí el esperado menos 2. Podemos tener valores que se acerquen a menos 2, es decir, menos 2.01 o menos 2.1, que es mucho más grande que este. También podemos tener menos 1.99, que se acerca a menos 2, o menos 1.9. ¿Qué obtenemos en el f de x? ¿Qué pasa con el f de x? Este es el f de x. Es decir, si reemplazamos estos valores en cada una de las x que están aquí y hacemos la operación, aquí se transforma esto en menos 4.01. Y acá, menos 4.0001. Y este otro lado. Este otro lado, fíjense lo que me está dando. Para este valor, que está mucho más próximo a 2. Menos 4.0001. Es decir, mientras más próximo estamos aquí, los valores tienden a ser cada vez más recurrentes e iguales. No así cuando nos alejamos. Menos 2.1 me da menos 4.0091, que se acerca también, pero está mucho más lejos. ¿Se dan cuenta? Entonces, miremos lo que está ocurriendo aquí, del por qué, ¿ya? Está ocurriendo algo interesante en el menos 2. La curva que expresa esta función que está aquí, esa es la función, su gráfica es esta, tanto así como así. Entonces, si buscamos el menos 2, fijarse que hacia arriba algo sucede. Parece que no hay límite. Pero fíjense en este punto menos 2 cuando está hacia acá abajo. Es decir, cuando buscamos valores negativos, aquí. Cuando buscamos el valor menos 2, que fuera, supongamos que sea exacto, aquí. El valor indudablemente daría menos 4. Pero si buscamos los valores que se acerquen, el menos 1.9, menos 1.999, qué sé yo, tendría esta condición que está aquí. Y esta otra, fíjense el 2, menos 2.01, etcétera, que son mayores a ese valor, tiene acá. Pero aquí está ocurriendo algo. Si ustedes se fijan, ¿ya? Hay un punto en el cual no se puede dar el límite. Es decir, tendríamos una cosa bastante interesante, que es la siguiente. Entonces tendríamos nosotros
una cosa así. Fíjense, no me quedó muy bueno el mono, pero yo les voy a mostrar algo también interesante acá. Hay un valor aquí en el cual esta curva nunca va a darse ese valor. Nosotros decimos que es asintótica. Y aquí el límite no se da, porque justamente en este punto no tengo límite por la derecha, ni tampoco tengo límite por la izquierda. Es decir, no tengo límite. ¿Y por qué no tengo límite? ¿A qué se debe esto? Si nosotros miramos la gráfica, vemos que justamente en ese punto que estoy señalando yo, el denominador sería 0, ¿no es cierto? ¿Y qué valor sería ese? Sería menos un medio, perdón, menos, ¿cómo se llama? Menos un cuarto. O no, menos 4 medios. O sea, a ver, simplifiquemos los dos. Me queda x más 1, ¿cierto? Por tanto, tendría que ser menos 1 aquí. Y ese menos 1 me daría 0 acá. Simplifiquen los dos. Saco este 2 para allá. O sea, a ver. Lo que estoy diciendo es esto. Sí, pues ahí se me hace dividido por 0 y no se puede, no existe. Exactamente. ¿Ve? Entonces, si saco los dos, me queda 2x cuadrado acá arriba. Y abajo me quedaría 2 factor de x más 1. ¿Cierto? Eso. Simplifico este 2 con este. Y la ecuación me queda x cuadrado partido por x más 1. Entonces, indudablemente, este valor nunca podría ser menos 1. No puede ser menos 1 puesto que me daría 0 el denominador. Es por eso que aquí el valor que está asumiendo esta indeterminación es menos 1. Es decir, no puede darse, ¿ya?, ese valor. Pero sí el valor menos 2 está por acá, ¿cierto? Y ahí sí que tengo yo posibilidad de encontrar límites dentro de aquí o acá, ¿cierto? Para ese valor, ¿ya? Pero el menos 1 no puedo encontrar el límite, porque me daría 0 el denominador. Por eso que se transforma en algo asintótico, ¿ya? Pregunta. ¿No hay alguna pregunta, muchachos? Aún no. ¿Aún no? ¿Todos bien? La explicación anterior, profe, estaba un poco enredada, pero ahora está tomando más claridad. Es que el epsilon delta enrea, ¿ya? Es un montón y era como, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, Sí, de hecho le iba a decir, se lo voy a explicar en español con números, pero vamos, por lo menos estoy entendiendo esto. mira, aquí hay otra que estamos hablando acá, dice que es indiferente que f de x esté definida o no en A. Por ejemplo, anterior no está definida en x igual a menos 2. ¿Ya? Lo que estuvimos hablando recién. Ni que f de A coincida con el límite. Lo importante es el valor de la función cuando x se acerca más y más a su entorno. Entonces, para calcular el límite de una función en un punto de su dominio, cuando son del tipo polinómica, racionales, exponencial o logarítmica, o en las funciones trigonométricas restringidas en su dominio, es suficiente con sustituir x en el valor del límite para que averigüemos que queremos averiguar el límite. Claro, lo que queremos nosotros es lo siguiente. Cuando teníamos nosotros f de x al cuadrado, ¿cierto? Y buscábamos cuál era el límite.
poquito más allá. Aquí. Aquí. Entonces, la pregunta es muy simple. Si yo digo que, ¿qué pasa en este punto x sub 2? X sub 0 igual 2. ¿Habrá límite? Entonces, digo yo, bueno, ¿qué pasa si reemplazo aquí el 2? Me daría 4. Ah, indudablemente parece que tenemos límite. Ya está. Pero ¿y el menos 2? Ya, vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros este otro caso? ¿Qué pasa cuando tenemos menos 2? Reemplacemos el menos 2. Aquí me daría 4 por 2, 8. 8 en el numerador. Aquí me daría menos 4, menos 2, me estaría dando menos 2, ¿cierto? Claro, menos 2. Y arriba tengo 4, me daría menos 2. Menos 4, de nuevo. Acá arriba me daría 4 por 2, 8. Ah, es 8. 8. Arriba es 8. Y abajo sería menos 4, menos 2. 8 partido por menos 2 es menos 4. Ahí está el menos 4. Es decir, el límite lo podemos encontrar, ¿cierto? Pero cuando tenemos nosotros el valor, recién analizamos el menos 1, ahí la mesa se enchueca y no encontramos el límite, porque se transforma en algo indeterminado. Y la explicación viene adjunta con la curva que aquí nosotros estamos expresando. ¿Les quedó claro? Eso es lo que está diciendo aquí. También, en este caso que tenemos nosotros, como no podemos encontrar un límite de frentón en toda la línea, entonces podemos hacer una especie de límite por trazos, por intervalos, de aquí hasta acá o de aquí hasta allá, ¿cierto? Y eso es lo que es esta forma de escribirla, ¿ya? En las funciones definidas a trozos, hay que ver qué ocurre en el límite del punto de unión de dos trozos. Puede que exista el límite, aunque no exista f de a, o puede que exista el límite. Fijarse en lo que tenemos nosotros. F de x. Tenemos esta función, un medio de x al cubo, para todos los valores de x mayores o iguales a menos 2. Perfecto. ¿Qué pasa si pongo yo menos 2? Porque puede ser igual, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería menos 8. Dividido por 2 sería menos 4. Sí, tenemos una función. Se da la función. Y cuando digo los valores menores a menos 2, es decir, estamos considerando valores que no pueden ser menos 2. Busquemos el menos 1. Sería menos 6 más 8 daría 2. Sí, podría ser. Pero ¿qué pasa cuando supongamos que sea algo? ¿Por qué está cambiada la función? Es porque de alguna manera, ¿ya?, la función, cuando es mayores o igual a menos 2, se cumple para esta condición. Y cuando son menores a menos 2, se tendría que cumplir en base a esta otra función. ¿Cómo así? Esto. ¿Ya? Veamos lo que ocurre aquí. El límite 4 que tenemos acá. Menos 4, perdón. F de x igual a menos 4. Igual a f de menos 2. Ahí está. Coincide con el valor de la función en el punto menos 2, como se ve en la gráfica, ¿cierto? Entonces, veamos ahora la forma más rápida del cálculo del límite, ¿ya? Entonces, cálculo del límite. Vamos a meternos derechamente a esta cuestión y no hablar tanta teoría. Si queremos calcular el límite de la función y igual a f de x, ¿ya?, vamos a darle un toque de distinción. Ya, vamos a aliarnos. Ya. Cuando x tiende a a, se tienen dos casos. Primer caso, cuando x tiende a a, entonces va a pertenecer al dominio de la función. Es decir, límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Veamos cómo es eso.
Supongamos que tenemos esta función, f de x igual a x cubo más 1. Entonces, decimos, el límite de f de x, aludiendo a esto que está aquí, cuando x tiende a 2, tendría que ser, será f de 2, porque eso es lo que me está queriendo decir aquí, está en el dominio. Bueno, el 2 sería 2 al cubo, más 1, serían 8 más 1, 9. Me daría 9. ¿Ya? Pero claro, f de 2, si nosotros lo metimos aquí, por cierto que es 9. Es otra forma de escribirla. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo acá es que me da la función en la cual estoy yo realizando el límite, que es una forma de expresarla así, o expresarlo así. Por lo general nosotros expresamos de esta manera el resultado. Fíjense lo que dice aquí. Límite cuando el coseno de x, cuando x tiende a 0. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Reemplazamos el valor del límite en la función que estamos nosotros dándole en el valor de x. Entonces me queda coseno de 0. ¿Y cuánto vale coseno de 0? 1. Este sería el límite. ¿Ya? Límite cuando x tiende a 0. Pongámosle aquí, seno de x. Reemplazamos el x cuando vale 0. Entonces me queda seno de 0 vale 0. Interesante. O sea, lo estamos sacando de inmediato. ¿Ya? Parece no muy serio esta cosa. Límite cuando x tiende a pi. Es decir, de esta función, seno de 2x más coseno de x, coseno de 2x, qué sé yo. Esto, al reemplazar en vez de x, ponemos pi, sería seno de 2pi más coseno de pi, qué sé yo. Y vemos los resultados que nos da cada uno de estos. Y esto me da un valor de menos 1. Ah, el límite entonces existe. Aquí también, aquí también. Está bueno esto. ¿Qué pasa cuando el límite, calculamos el límite de coseno x? Cuando x tiende a pi cuartos. Metemos aquí en el x el pi cuarto. Me queda coseno de pi cuarto. ¿Cuánto es eso? Raíz de 2 medios. Está buena la cosa. Entonces, Profe, sí, dime. siempre nos van a dar el valor de X, ¿verdad? ¿O hay algún Y caso donde no lo den? que no tendría sentido no darlo. Claro, es que eso es lo que me estaba confundiendo. Si siempre lo dan, Siempre porque lo si dan. siempre lo dan es un poco más sencillo. Sí, porque tiene que decir Ya, hasta dónde tiende. ya, perfecto. Claro. Gracias. Es decir, lo que hacía Alicia en el País de las Maravillas, le preguntaba al gato para dónde iba. ¿Saben la historia esa? ¿Ya? Está Alicia buscando la salida. Entonces, de repente se encuentra, andaba perdida y se encuentra con el gato que estaba arriba de un árbol. Entonces Alicia le pregunta, dime gato, ¿dónde está la salida? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Pero dime dónde está la salida. Pero dime a dónde quieres ir. O sea, si no le decía a dónde quiere ir, cualquier micro le servía. Cualquier camino le servía. Claro, aquí igual. Tienes que tener para dónde va a salir. ¿Ya? En este caso, el límite cuando x tiende a 0 de tangente 0. Bueno, ponemos aquí 0. Fíjate, me da 0. El límite de, mira qué interesante, el límite de x cuando x tiende a 0. Por supuesto que va a ser 0. ¿Sí? Límite de esto que está aquí. Reemplazamos en vez de x, colocamos pi y me da 0. ¿Ya? Fijarse lo que ocurre aquí. En esta, eso. No olviden estos límites. ¿Ya? Ahora, segundo caso. Ya vimos el primer caso de cuando reemplazamos en el límite y la cuestión sale, pero de maravilla, ¿cierto? No tenemos ni un problema. Pero no todo es color de rosa, ¿cierto? Ya. El caso es cuando x igual a a y el a no pertenece al dominio de la función, tal que f de a produce una indeterminación. Entonces se debe eliminar el factor que causa la indeterminación y luego proceder como si estuviera en el primer caso. ¿Cómo así? A ver, tengo el f de x. El f de x es igual a x cuadrado menos 9 partido por x menos 3. Entonces, nos piden calcular
con toda desfachatez el límite de f de x cuando x tiende a 3. Ah, y aquí nos viene la noche. Porque si yo reemplazo aquí, tal como lo hacíamos anteriormente, me daría 3 menos 3, 0. Aquí 9 menos 9, 0. O sea, me queda 0 partido por 0. O sea, aquí de inmediato en el denominador me produce lo que llamamos una indeterminación. Y si es así, el A que estamos nosotros tratando de encontrar su límite no pertenecería al dominio, ¿cierto? Dice que X no pertenece al dominio de la función. Porque si lo reemplazamos queda de esta manera en forma indeterminada. Entonces tenemos que, tal como dice aquí, eliminar el factor que causa la indeterminación. Entonces, echamos un vistazo a la función que nos dan, y f de x igual a x cuadrado menos 9 partido por x menos 3. Pero este es sumo por diferencia. Según el álgebra, que sabemos, esto es lo mismo que x más 3 por x menos 3. Ah, estos dos factores, uno de ellos, este, se elimina con el que está acá. O sea, uno se elimina y queda este. Entonces, ahora nos queda que el factor x menos 3 es un factor que origina la indeterminación. Este, ya lo estábamos viendo nosotros. Entonces, de acuerdo a la función, nos va a quedar que x más 3 solamente. Entonces la función va a ser igual a x más 3. Entonces buscamos el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x, que es esta ahora. ¿Sí? Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces reemplazamos aquí el 3. Me da 3 más 3, 6. Ah, o sea, tenía límite. Bueno, lo que hay aquí, muchachos, en el fondo, ¿ya? Es un límite, pero que está escondido. Ese es el cuento. Está así fondeado. ¿Ya? Estaba disfrazado, por así decirlo, para engañar. No sé si entendieron lo que es en este caso, el segundo caso. Sí, hay que factorizar para encontrar el límite escondido. Claro, o sea, Claro, lo que primero se causaba. evalúa la función y ve que no se indetermine, y después Ah, de eso se pueden operar algebraicamente. te lo he dicho. Perfecto. Perfecto. Veamos otro caso. Miren lo que tenemos aquí. Tengo una función f de x igual a 1 menos seno al cuadrado de x partido por coseno x. Entonces nos piden determinar el límite de la función, esa que está aquí, cuando x tiende a pi medio, o sea, 90 grados. Veamos. Dice, ver que pi medio no pertenece al dominio de la función igual. ¿Y por qué? Porque si yo reemplazo el x aquí, el x igual a pi medio, ¿cierto? Este x que está aquí, me va a quedar 1 seno cuadrado de pi medio, seno de 90 grados al cuadrado, me queda 1 al cuadrado. Pero el coseno de pi medio es 0, me queda 0. Por tanto, me queda 1 menos 1, 0, partido por 0, eso es indeterminado. Entonces tenemos que buscar ahora el factor que me origina la indeterminación. Veamos, tengo yo f de x, 1 menos seno cuadrado de x. Ah, pero esto que está aquí, por supuesto que lo puedo arreglar porque seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. ¿Se acuerdan de eso? Profe, se salió la Profe, presentación. Félix, Sí, aquí tengo no responde, algo pasó. Como que Ahí está. Ahora sí, ahora llegó. Fijarse lo siguiente. Tienen que recordar esta relación. Seno cuadrado alfa más coseno, Coseno cuadrado alfa igual a 1. exactamente, cuadrado alfa igual a 1. Y aquí, cualquiera de las dos condiciones se me puede dar, que me sirva a mí, ¿no es cierto? Seno cuadrado alfa puede ser 1 menos coseno cuadrado alfa. ¿No es cierto? Fíjense, esto parece que nos quedó a nosotros. Acá. 1 menos seno cuadrado alfa. Y por cierto, esto es lo mismo que colocar a coseno cuadrado.
Y tenemos coseno acá abajo. Ah, entonces aquí tengo el cuadrado, se me simplifica. ¿Y qué es lo que me queda? Coseno de x. Ah, o sea, la indeterminación se eliminó. Entonces, coseno de x sería la indeterminación que tendríamos nosotros en el denominador. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a pi medio va a ser el límite, que es lo mismo que está acá, pero al simplificar esto me queda igual al límite cuando x tiende a pi medio de coseno x. Entonces reemplazamos el pi medio en el x, me queda coseno de pi medio, y eso vale 0. ¿Cierto? Y ahí tendríamos resuelto el problema. ¿Se entendió ahí o no? Veamos otro problema. Fíjense este que está aquí, la función g de x. Y nos dan esta función que está aquí, seno de x menos pi tercios, tangente de x menos pi tercios. Entonces, hallar el valor del límite de la función g de x cuando x tiende a pi tercio. Ah, aquí está, pero de inmediato se ve que si yo pongo aquí pi tercio, aquí me queda 0. Ah, pero la tangente de 0, ¿cuánto es? 0. Son E. ¿Ya? Veamos. Si yo le reemplazo el pi tercio, ¿cierto? En el numerador, en la función del numerador y la función del denominador, me queda de esta manera. Me queda 0. Seno de 0 es 0. Me queda esta otra cosa en el denominador. Tangente de 0, 0. O sea, nuevamente tenemos una indeterminación. Entonces, veamos qué es lo que causa la indeterminación. Indudablemente, ya nos damos cuenta que el x menos pi tercio, que es la tangente, me han dicho. Entonces, examinemos un poco. Seno de x menos pi tercio, está aquí. Pero la función tangente es seno partido por coseno. O sea, yo puedo colocar seno de x menos pi tercio partido por coseno de x menos pi tercio. Eso es la tangente de lo que está aquí. Ya está. Pero si yo hago nuevamente un arreglo, de tal modo que lo que está aquí le doy vuelta a la fracción y la multiplico por el numerador, me queda esto. Seno de x menos pi tercio por coseno de x menos pi tercio, me va a quedar partido por seno de x menos pi tercio. Ya no me queda tangente. Pero este que está aquí se elimina con ese. ¿Y qué me queda? Coseno de x menos pi tercio. Mire qué interesante. O sea, lo que teníamos en un principio, el límite cuando x tiende a pi tercio de la función g de x, esta que me dieron acá, que va a ser, era igual al límite que estaba nosotros asociando aquí. Pero esto, por la simplificación que hicimos, me queda que es igual al límite de cuando x tiende a pi tercio de esta función que está acá, que es la misma que está ahí. Reemplazando el valor del límite, me queda pi tercio menos pi tercio, me queda 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y asunto arreglado. ¿Estamos? Aquí tenemos otro caso del mismo tipo. Fíjense que también el problema es una indeterminación. ¿Ya? La resolución es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces ustedes les van a echar un vistacito. Aquí tenemos algo más interesante. Fijarse que tenemos la función f de x igual a seno de x partido por x. Esto que está aquí como función es exactamente esto, que va a ser la campana de Gauss, pero no lo es en la función que está acá arriba, seno de x partido por x. Entonces se pide evaluar el límite cuando x tiende a 0, o sea, está aquí en este punto, de esta función. Entonces, si nosotros ponemos 0 aquí abajo, me queda aquí. Y arriba, en vez de x, colocamos 0, entonces me queda seno de 0 partido por 0. 0 partido por 0. O sea, esto es indeterminado de inmediato. Entonces, aquí estamos fritos. Aquí en la indeterminación no tendríamos cómo sacarla. Porque, ¿cómo de otra manera podemos hacer alguna suerte de un truco, ¿no es cierto?, matemático para hacerlo? ¿Ya? Pero no nos vamos a quebrar la cabeza porque esto obedece a una fórmula. Pero en este caso no se aplica la regla anterior. Luego, para calcular el límite de x tiende a 0 de f de x, se utilizará otro recurso, lo que veremos más adelante. Sin embargo, la respuesta va a ser esta. No olviden nunca
que esta función que está aquí, el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que es esta, esto vale 1. ¿Qué es lo que está aquí? Cuando tiende a 0, esto vale 1. Y se ve de inmediato. Pero también existen otras formas indeterminadas, fuera del 0 partido por 0, que es infinito partido por infinito, que es 0 por infinito, o infinito por menos infinito. Entonces, en estos casos se recomienda hacer transformaciones en la función a fin de eliminar los factores que causan la indeterminación. Y así lograr lo que se llama levantar la indeterminación, para luego calcular el límite. ¿Ya? Y aquí tenemos que considerar nosotros las propiedades que tienen los límites. ¿Ya? Aquí empezamos ya a ver que los límites no solamente está dado por lo que vimos anteriormente, sino que también obedece una suerte de álgebra de los límites. Entonces, veamos que tenemos límites de dos funciones, f de x y g de x, y ambas tienden a la misma constante, a. ¿Cierto? Entonces, el límite, cuando x tiende a de una constante, es la constante, siempre. El límite, cuando x tiende a de una constante por la función, va a ser la constante multiplicado por el límite de la función. Cuando tenemos nosotros el límite de una suma o resta de dos funciones, va a ser la suma o resta del límite de ambas funciones, tal como está aquí, de cada una de las funciones. Cuando tenemos una multiplicación de dos funciones y calculamos su límite, va a ser el límite de una función multiplicada por el límite de la otra función. Cuando tenemos nosotros una división, en tal modo que tenemos f de x acá arriba y g de x acá abajo, esto va a ser lo mismo que aplicáramos el límite a la función en el numerador y el límite a la función en el denominador. ¿Ya? Pero con la condición de que el límite en el denominador no puede ser 0. Ahora, otra propiedad. Cuando tenemos el límite de una función elevado a un exponente, va a ser el límite de la función, todo eso elevado al exponente. O sea, podemos calcular el límite primero y después elevar a la potencia. Cuando tenemos una raíz, ya cualquiera, raíz n, del límite de una función, entonces va a ser igual a la raíz n del límite. Siempre y cuando este n sea un par positivo. Ahora, si tenemos nosotros el límite de un módulo de la función, que está en un módulo, va a ser el módulo del límite de la función. Y va a ser el módulo del límite que encontremos. ¿Ya? Hay un teorema que se llama el teorema del sándwich. ¿Qué nos está diciendo? Si tenemos dos funciones, ¿ya? Una es mayor que la otra, y hay una función que está al medio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La función que está al medio va a ser el límite, ¿ya?, de esta función, que de algún modo nos condiciona estas dos. O sea, y un intervalo, ¿ya?, que contiene, este es el intervalo que se da, al punto A, ¿ya?, que contiene el límite donde va a llegar, que sean f, g y h funciones definidas en este intervalo, exceptuando quizá el mismo punto A. Si para todo x perteneciente en el intervalo y diferente de ese límite, se cumple esta desigualdad que está aquí, o este intervalo que se produce acá, y además el límite de g de x y el de h de x cuando x tiende a es L. O sea, entonces el límite de f de x cuando x tiende a también es L. Es decir, los límites de este y este es L, con razón también este también va a ser L. Así de simple. Este famoso teorema del sándwich. Mire, tenemos una función que está acá arriba. Y esta es la función que está por aquí abajo. Pero el f de x pasa exactamente en este intervalo, justamente en el límite, que es común tanto a h como a g de x.
Entonces basta calcularlo con uno de ellos y encontramos también el límite de la función para f de x. Déjale. Ahí. Entonces, un ejemplo. Tenemos la función g de x y h de x. G de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de una constante 1, es por tanto 1. Y el límite de hx, cuando x tiende a 0, fíjense que ambos tienden al mismo límite, de 1 más x cuadrado. Por cierto que esto aquí me da 0, es 1 también. Ambos me dan 1. Por tanto, yo puedo tener el límite de una función f de x dada por esta situación y también me va a dar 1. ¿Ya? Aquí podemos comprobar nosotros que si tenemos esta función y tenemos este límite, reemplazamos la variable x aquí y me queda raíz de 1 y que es 1. Y en todos ellos el límite es exactamente el mismo. Fijarse que aquí el límite, cuando es una constante, su expresión es esta. Esa es la forma como se grafica. No así este otro, que sube en un término esta distancia y aquí aplica la parábola. ¿Ya? En cambio este otro, ¿ya?, tiene mucho más abierta por el efecto de la raíz. Pero todos llegan al mismo límite. Veamos algunos límites trigonométricos. Esto que está aquí son las fórmulas. No se olviden nunca esta fórmula. Límite cuando x tiende a 0 de seno x, 0. El límite cuando x tiende a 0 de seno x partido por x es 1. Límite cuando x tiende a 0 de coseno x vale 1. Y límite cuando x tiende a 0 de tangente x partido por x vale 1. Esto lo asumimos como fórmulas generales. Entonces, ¿qué pasaría si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de tangente x partido por x? Indudablemente este no está aquí. Pero sabemos que tangente x es igual al seno partido por coseno partido por x. Entonces, bajo el coseno como está en el denominador, multiplicando por x. Me queda de esta manera. Entonces, algo me está molestando. Yo conozco el de riel, seno x y el x que estaría aquí. Pero también puedo calcular este otro. Entonces, separo esto en dos funciones que se están multiplicando. Límite cuando x tiende a 0 de seno x partido por x por 1 partido por coseno x. Entonces, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, tal como está aquí. Si yo veo esto de acuerdo a la tabla, esto vale 1. Perfecto. ¿Y aquí qué me queda? 1 partido por el coseno x. Aplico el coseno de 0, que es 1. 1 partido por 1 es 1. ¿Cuánto me da al final? 1. ¿Ven? Hay que aplicar estos criterios. Veamos este otro. Fíjese, este límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x partido por x. Si reemplazamos el x igual 0 aquí, indudablemente vamos a tener 0 partido por 0, que es indeterminado. O sea, el mismo caso que de alguna manera tenemos que sacarnos encima la indeterminación. Pero veamos lo siguiente. El límite va a ser igual cuando x tiende a 0 de 2x partido por x. Pero le vamos a pegar una regla. ¿En qué consiste la regla? Vamos a multiplicarlo por 1, todo esto. Pero de forma muy sui generis. Es decir, yo puedo multiplicar 2 partido por 2. ¿Cierto? Entonces me queda 2 multiplicado por seno de 2x y abajo multiplicado por 2x. Qué interesante. Esta es una constante. ¿Sí? La constante sabe fuera el límite. Me queda 2 por el límite de esto que está aquí. Pero miren lo que está aquí. Es exactamente igual lo que nos proponían a nosotros, esto que está acá. El seno de algo dividido por algo. Aquí el algo que tenemos nosotros vale 2x, no importa. Y abajo también vale 2x, o sea, son iguales. Eso es lo que importa. Entonces, si eso es así, tal como se muestra acá, esto valdría 1. Por eso que queda 2 por 1. ¿Cuánto vale el límite? 2.
¿Se entendió eso o no? Sí, profesor. Sí se entendió. Miren este otro. Pareciera que, uy, esta cuestión, ¿cómo es? ¿Cierto? Seno de 7x partido por 9 de x. Nuevamente, si yo pongo el 0 aquí, me queda 9 por 0. Y aquí me queda seno de 7 por 0, que es seno de 0, es 0, o sea, nuevamente indeterminado. Está fea la cosa. Entonces, hago la siguiente magia. Este 9x, el 9 lo saco a un lado, ¿cierto? Y multiplico por 7 séptimos, o sea, por 1. Pero hago el siguiente arreglo. Fíjense, estoy multiplicando por 7 séptimos. El 7 se lo multiplico al x. Y el 7, si bien es cierto que voy a multiplicarlo también, pero lo quedo convertido en 7 novenos. Y aquí me queda algo bien interesante. Me queda el seno de algo dividido por algo. Son todos iguales. Por tanto, este que está como constante lo saco afuera y calculo el límite de esto. Indudablemente vale 1. Entonces me queda 7 novenos por 1. ¿Cuánto es el límite? 7 novenos. ¿Qué le va yendo? Aquí tienen otro. Exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Échenle un vistazo. Aquí tienen otro. Lo mismo. Aquí tenemos algo nuevo, que es lo que se llama un cambio de variable. Ya aquí no basta con pensar en hacer estos arreglos que hacíamos nosotros de multiplicar por 1. No. Tenemos el límite cuando x tiende a pi medio de esta función. Coseno x partido por pi medio menos x. Entonces, esto es lo que vamos a hacer lo siguiente. Si yo le coloco aquí pi medio, me queda 0 de inmediato aquí abajo. Estoy sonado. ¿Cierto? Frito. Independiente de lo que me dé carrera. Ya. No tengo arreglo. Entonces, de alguna manera voy a hacer un cambio de variable. ¿En qué consiste? Digo yo, pi medio menos x, que es lo que está aquí, digo que es igual a h. Listo. Entonces, ahora, si esto es así, entonces yo puedo también decir que x es igual a pi medio menos h. Y aquí viene una parte interesante. Fíjense que este cambio de variable para nosotros es importante, puesto que si yo en esta función que teníamos antes, yo digo que x tiende a pi medio, indudablemente aquí se me hace 0, ¿cierto? Esta diferencia. Y el h vale 0. Es decir, lo que tengo cuando x vale pi medio es lo mismo que dijera yo que cuando h tiende a 0. Entonces, en vez de escribir x tiende a pi medio, esto lo voy a transformar en h. ¿Cierto? Entonces, pero me falta el x que está acá arriba. Ah, pero el x, ¿cuánto es? Pi medio menos h. Entonces, hago todos los trucos habidos por haber. Fíjese, esto que está aquí, lo cambio con h tiende a 0. Dime, Sofía. Profe, ¿por qué el h tiende a 0? Míralo todo acá. Si yo tengo en esta función que está aquí, digo, si x tiende a pi medio, aquí coloco pi medio, ¿cuánto me queda? Pi medio menos pi medio, 0. ¿Cuánto vale h? Ah, por eso. Sí. ¿Estamos? Ya. Pero ¿de qué Ya, me va a pero servir esta parte? ya, Me lo va a sigo servir escuchando después le pregunto. para esto, pues, porque me interesa tener un x tiende a 0, de esto que está aquí o esto que está acá. Fíjate que todos tienden a 0. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me queda el coseno de x, pero yo sé que esta transformación que está aquí, el x lo paso para acá, qué sé yo, me queda esto. Entonces lo transformo en pi medio menos x, ¿cierto? Ya está. Pero pi medio menos x es h, que está aquí. Ah, entonces me queda seno h. Y acá abajo, pi medio menos x también es h. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de seno h partido por h. Ah, esta fórmula la conozco. ¿Cuánto vale? 1. Listo. Entonces,
Estas son las transformaciones que se hicieron. ¿Te fijas? Ese se llama cambio de variable. Cuesta un poquito mirarla, ¿ya? Pero la idea es que de alguna forma lleguemos a establecer esto. Esto es lo interesante. Es como cuando uno hace variables auxiliares en álgebra. Y Exactamente. A cuadrado igual a X o R, y entonces después trabajo todo con base R para no tener un chorizo tan grande nomás. Exactamente. Te lo he dicho. Profe, yo me perdí en esa parte donde tiene el coseno de pi medio menos x, Ya, y eso equivale a h, y después sale el equivalente que es el seno de h, partido ya. por h. ¿Cuánto tenés tú aquí? Coseno de X, ¿verdad? Sí. Ya. Mira, anda para acá arriba, mira. ¿Cuánto vale X? Que eso igual a 0. No, pues esto vale pi medio menos H, el X. Ah, claro. Mira abajo. En vez de poner coseno de X, colocas pi medio menos X. Perdón. Ah, ya. Sí, ahora le caché. Sí. Pi medio menos H. ¿Ya? Porque aquí es la cosa. Pi medio menos X. ¿Ya? Y entonces te queda igual a esto que está acá. Pero aquí... Claro, y eso equivale a h, y h es igual a 0. Y al lado puso el seno de h, que sería vale 1. el seno de 0. Sí. No, porque esta fórmula en general te vale 1. Ah, ya, ahí lo entendí. Es por las fórmulas que había mostrado delante, sí. Esa fórmula. ¿Te fijas? Si es cosa, lo que se busca es encontrar esa fórmula. Mira esta otra que está aquí. Tenemos coseno de 3x partido por coseno de 5x. Uy, horroroso, ¿cierto? Y te dice que x tiende a pi medio, a 90 grados. Entonces reemplacemos qué pasa cuando tengo, vale pi medio, me queda coseno de 3 por pi medio, eso me vale 0. Coseno de 5 pi medio, me queda 0 también, indeterminado. Estoy fritos. Entonces, quiero buscar siempre que un h tenga 0, tienda a 0. Entonces, hacemos lo siguiente. X menos pi medio se iguala a h. Miren, la fórmula, o sea, la diferencia entre este y este otro tiene que ser igual a h. Eso es lo que en el fondo está buscando. ¿Ya? Entonces, si eso es así, yo puedo dar la vuelta a esta ecuación y me queda que x igual a pi medio más h. Esto lo paso por acá. Pero, si en esta fórmula yo digo que x tiende a pi medio, tiende aquí a pi medio, indudablemente que h también va a tender a 0. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque fijarse que el límite es de x tiende a pi medio. ¿Qué es eso? Entonces, lo que yo busco también es que si yo hago esa tendencia, ¿cuánto tiende h? Necesariamente le daría 0. Necesariamente tiende a 0, que es lo que ando buscando. ¿Cierto? Entonces ahora me dedico a hacer la repartija. En vez de colocar x, coloco pi medio más h, eso que está ahí. En vez de colocar x acá abajo, coloco pi medio más h. Entonces, aquí se hace también el pequeño truco. Es decir, ¿qué es lo que se hace acá? Fíjate, estoy haciendo con límite cuando h tiende a 0. Entonces, pero tengo el 3 que está aquí, y ese 3 lo paso acá adentro. Entonces me queda coseno de 3 pi medio más 3 por h. Este 5 que está aquí lo paso para adentro. Me queda 5 pi medio más 5h. Me queda totalmente una pura función, pero cuando h tiende a 0. ¿Entiendes? Ah, qué interesante. Entonces, fijarse que lo que tenemos acá, de alguna manera, tenemos que sacarle provecho y aplicamos esta función que está aquí. Coseno de a más b o a menos b es esto que está aquí. Entonces, como tenemos con signo más, aplicamos el coseno de una suma de dos funciones, que es esto, dado por esto que está acá en base a una suma. Me da esto. Ya está. Entonces, recordemos también
que el coseno de x es igual al seno de pi partido por x menos x. Y que el seno de x es igual a coseno de pi partido por x menos x. ¿Ya? Entonces, ese es por fórmula. Entonces, coseno de 3 pi medio va a ser igual a seno de pi medio menos 3 pi medio. Y esto, indudablemente, va a ser igual a menos pi. ¿Ya? Porque está dado por la misma relación. Que es lo mismo que ese signo menos sale afuera. Me queda seno menos seno de pi. Y pi, seno de pi es 0. Para este otro caso, hago la misma piruleta y me queda que vale menos 1. Entonces, ya tengo lo que es una expresión en un lado de la ecuación para el caso del coseno. Entonces, si fuera a hacer coseno, reemplazo estas cuestiones que están acá y me queda 0 por algo, me da a ser 0 siempre. Y me queda ahora menos, pero aquí vale menos 1. Menos 1 por el seno de 3 me queda positivo. Entonces, todo esto me queda igual a seno de 3h. ¿Y qué pasa aquí? Fijarse que el coseno de todo esto va a ser finalmente seno de 3h. Eso va a ser como resultado final. ¿Qué le hallan? Más enredado que moño vieja. Eso tiene problema. Profe, en el ejercicio anterior, ¿por qué era menos pi en el paréntesis? Eso no lo entendí. A ver. No lo quise interrumpir, por eso no le pregunté. Acá. Ahí, ¿por qué es menos pi? Ah, ya. Porque las funciones son, los seno y coseno son funciones pares o impares. ¿Ya? Si tú sacas el seno de menos pi, es lo mismo que dijera menos seno de pi. A ver. Sí, lo Eso está entiendo, pero dado ¿por qué queda como negativo pi? porque si yo lo ¿Qué hace paso para al... que...? Lo que pasa es que si yo lo paso al dibujo, eso quiere decir que va a estar en el segundo cuadrante o en el tercer Exactamente. cuadrante, dependiendo de eso. Exactamente. Ah, por eso. Y Claro. sería que en este caso todo sin tacos debería ser el tercero o el cuarto cuadrante. Tenemos esto nosotros. Buscamos aquí. Fíjate que tenemos positivo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, si nosotros, esta es la función seno. Y esta es la función coseno. Entonces, supongamos que tenemos un x, seno de x, y aquí tenemos coseno de x. ¿Cierto? Una función cualquiera, de un ángulo cualquiera que tenemos nosotros. Entonces, resulta que aquí, si tú te fijas, aquí es positivo, positivo. Por tanto, esto va a ser siempre positivo. Sí. Pero si yo lo miro acá, fíjate que aquí también es positivo. ¿Cierto? Sí. Pero el coseno no. Pero si yo miro el seno, aquí abajo, claro, el coseno cambia. ¿Cierto? Este ángulo y este otro. Fíjate que el seno, ¿cómo sería aquí? Negativo. Negativo. Ambos. A ambos lados es negativo. ¿Cierto? Aquí sería seno de menos x. ¿Cierto? Y al otro lado también sería seno de menos x. O menos seno de x. Y es lo mismo que dijéramos, Claro. lo mismo que menos seno de x. Esa es la explicación. ¿Te diste cuenta? Ya. Ahora, sácalo con calculadora. En tu calculadora búscame el seno de menos 30 grados. ¿Cuánto te da? Es menos 0,5. Menos O menos medio. Ya.
Y ahora búscame el seno de 30 grados. O búscame Seno menos. positivo. Ah, por eso. ¿Ya? Ahora búscame menos seno de 30 grados. Tendría que quedarte lo mismo. Es lo mismo. ¿Viste? Menos 0,5. Exactamente. ¿Te dio respuesta a eso o no? Sí, pero ¿cómo se aplicó en el ejercicio al menos pi? Eso no lo entendí. Ya. Entiendo esto, pero ¿cómo se aplica en el desarrollo del problema? Ah, Eso ya, me ya, falta responderme. ya. Lo que pasa aquí, que tienes tú, pi medio menos 3 pi medio, ¿cuánto te da? ¿Te voy a dar 0? No, po, tiene el mismo denominador, fíjate bien. Ah, sí, sí, 4 pi medio. No, 2 pi medio. Ya, partido por 2, ¿cuánto te da? Pi. Menos pi. Este es Ah, ya, por eso. Ya, ok. aquí Ya igual, me quedó claro. ya, aquí igual. Ujú, ya, ¿Estamos? sí, Ya está. ya lo entendí. Bueno, Gracias. ¿alguien más? Ya, pero fíjense que en todo este lío que está aquí, hemos encontrado que esta expresión tiene este valor, pero no hemos sacado el límite todavía. Entonces, ahora vamos con la otra función que está aquí. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Y cuánto encontramos? Nos encontramos esto. Entonces, ahora reemplazamos. En vez de esto que está aquí y esto que está acá, colocamos seno de 3 por h, partido por menos seno de 5 por h. Fijarse que ahora estamos calculando con base a cuando h tiende a 0. Por eso que hemos metido el h entre medio. Entonces, lo que tenemos ahora es que, de alguna manera, encontrar el seno de ambos, seno de 3h y seno de 5h, de modo que me dé satisfacción a lo que ando buscando en el sentido de aplicar la fórmula mágica. Entonces, fíjense lo que hace aquí, ¿ya? Este que está aquí, lo transformo en 3, lo multiplico por 3, partido por 3 y lo divido por h. Y este de abajo, bandido también, lo multiplico por 5, lo divido por 5 y lo multiplico por h. Es decir, los h se eliminan. Los 5 y 5 me queda 1. Los 3 y 3 me queda 1. O sea, prácticamente me queda lo mismo que está acá. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá ahora? Reordenar nuevamente. ¿Cómo reordeno? Saco estos 3 para afuera y este 5 para afuera. Me queda menos 3 quintos. ¿Cierto? Claro, porque está con un signo menos. Me queda menos 3 quintos y me queda esta función que está aquí y abajo, fíjense la lindura que me queda. Por tanto, el límite de una división es la división de los límites, cuando h tiende a 0. Me queda los menos 3 quintos multiplicado por 1, partido por 1, o sea, esto. ¿Cuánto vale el límite finalmente? Menos 3 quintos. ¿Ven? Ahí está. Entonces, aquí hay una opción, límite cuando x tiende a 0 de x partido por coseno 0, coseno de x. No tiene mucha, pero sí tiene resultado. Si x tiende a 0, entonces arriba me queda 0 y el coseno 0 vale 1. Esto es lícito. Yo puedo hacer esta división. ¿Cuánto me da? 0. Por tanto, este límite vale 0. ¿Ven? No me urjo para nada. Sí, el problema es cuando el 0 está abajo. Exactamente. O cuando está indeterminado, como este caso. ¿Ya? Y aquí tenemos otro caso del mismo tenor. ¿Ya? Del mismo tenor. Y aquí ustedes tienen unos lindos problemas para resolver. ¿Ya? Fíjense que en el fondo es cosa de arreglar un poco el cuento. ¿Ya? Y tienen las respuestas. Profe, ¿no tiene algún ejercicio cuando el límite tiende al infinito? Sí, vamos a ver también. Ah, ya. Gracias. Aquí hay otro. Lo más fácil de todo son estos límites aplicados
a polinomio. Nosotros tenemos este límite que está aquí. Por lo general, muchachos, todos los límites de polinomio tienen límite. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero cuando se pone pelúa la cosa es cuando tenemos límite de división. Ahí muchas veces no hay límite. ¿Ya? Fíjense que aquí le aplicamos el límite a la función que está acá y encontramos de inmediato. Lo mismo aquí. ¿Ya? Puede que abajo en el denominador la cosa no dé lo mismo. ¿Ya? Y aquí tenemos otro, ¿cierto? Fíjense lo que está ocurriendo acá arriba. Ni un problema. Pero este otro, cuando x tiende a 4, y ahí viene esto, que es indeterminado. Ya estamos fritos, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros estas indeterminaciones en estos polinomios? Muy simple. Lo que tenemos que hacer es recurrir a la factorización, ¿cierto? Arriba y abajo. Hemos hecho esto y la factorización, mediante esta y esta otra simplificación, nos queda convertido en esto. Y realmente ahora sí podemos sacar el límite, que vale menos 16/9. Lo mismo tenemos acá. ¿Ya? Al principio, esto que está aquí, cuando x tiende a A, es 0 y 0, no. Pero si le pegamos una peinada, una arreglada, nos queda convertido en esto. Y finalmente sí encontramos el límite. ¿Ya? Veamos este otro, como tenemos con raíces. Como tenemos el caso de estas raíces, lo que hay que hacer, porque está indeterminado, es multiplicar. Fíjense que lo que tenemos nosotros es aquí una diferencia entre la raíz y este otro. Entonces lo que hacemos normalmente es multiplicar por la suma por diferencia en el numerador. Indudablemente que es disfrazado multiplicarlo por 1. Entonces, si esta es la suma por diferencia con el numerador, este que está aquí también lo colocamos multiplicando aquí abajo. Pero ¿qué ocurre? Fíjense cómo se simplificó el numerador de inmediato. Entonces, ahora ya no tenemos esto. Profe, ¿lo puedo molestar un ratito? ¿No? Es que me voy a tener que desconectar. Que hay una fuga de gas en mi edificio, entonces tengo que evacuar. ¿Ya? Después Falta re poquito, falta 149. Ya, yo después me pongo ahí al día. Ya, gracias, ok. profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, aquí, fíjense, me queda esto, es una suma por diferencia disfrazada, que lo puedo simplificar con esto. Entonces, esta indeterminación, que era el x menos 1, desaparece. Entonces me queda x más 1 partido por esto que está acá. Y ahí sí que encuentro la raíz, de inmediato. ¿Ya? Este otro es el mismo caso. Fíjense lo que se hace aquí. Tenemos nosotros una raíz, otra raíz. Entonces, pero aquí abajo, fíjense que tenemos también este otro caso, con raíces abajo en el denominador. De alguna manera tenemos que sacarnos el pillo, como se dice. Entonces, lo que se hace aquí es dividir esto por x menos 1. Y dividir abajo también por x menos 1. ¿De dónde sacamos el x menos 1? Fijarse que aquí tenemos un x menos 1 arriba, x menos 1 por allá, y algo nos está diciendo que el x menos 1 es importante. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por suma por diferencia algo, me va a quedar el x menos 1 expuesto. ¿Ya? Que es la causa de la indeterminación. Porque este es el valor que de algún modo tengo que, cuando x tiende a 1, al reemplazarlo, ¿cierto? Aquí, indudablemente, esta diferencia me va a dar 1. 0, perdón. Entonces, esto que está acá arriba, lo divido por x menos 1. Esto que está abajo, lo divido por x menos 1. Entonces, fijarse que si yo ahora el límite de una división es la división de los límites, me queda convertido en esto. ¿Cierto? Y ahora yo aplico los criterios anteriores. Es decir, fijarse lo que tenemos acá arriba. Lo multiplico de esta forma. ¿Ya?
Entonces, transformo el 5x menos 1 en un 5x menos 1, pero le resto 2. ¿Pero por qué le resto 2? Para transformar esta raíz de x en una raíz de x menos 1. ¿Ya? Fíjese lo que me queda. Y aquí me queda x menos 1. Entonces, este denominador lo aplico aquí, aquí y acá, de esta forma. O sea, coloco como si fuera un denominador común. Pero aún sigue siendo un problema porque tengo x menos 1. Pero ya el problema que tenía en principio, que tenía varias raíces, se transformó en un numerador con una sola raíz y una constante. Y aquí lo mismo, raíz y una constante, raíz y una constante. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo multiplicar por ¿cómo se llama? La suma por diferencia aquí, ¿cierto? Suma por diferencia acá y suma por diferencia aquí. Es decir, lo que está haciéndose ahí. Si yo hago toda esa suma por diferencia, me queda convertido en esto. Y al aplicar el límite, finalmente me queda 3/4. Eso es. ¿Ya? Tenemos aquí justamente una suma por diferencia. ¿Ve? Aquí está, suma por diferencia. Entonces, indudablemente aquí, al final, con tanta simplificación, me queda este x menos 1, se simplifica con este, que es la causante de la indeterminación. Y por tanto, ahora, sin esa indeterminación, aplico el límite y me queda convertido esto en un medio. Ahora, tenemos esto. También lo mismo, pero aquí hay algo interesante. Son al cubo. ¿Cierto? Al cubo y al cubo. Entonces, aquí lo que tiene que hacerse es una separación. Fijarse, de alguna manera, extraer cada raíz independiente para que me quede solamente un denominador. ¿Cierto? Al hacer esta suma por diferencia, fíjense lo que tenemos en el denominador, que es la causal de esto. Suma por diferencia acá arriba. Me queda 5 partido por todo esto y aquí me queda un 1. Y eso me queda finalmente un 12avo. Aquí tengo otro ejemplo, a lo mismo. Y aquí están los famosos límites infinitos, que me preguntaba alguien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos límites infinitos? Fíjense que tenemos nosotros un polinomio, tal como está aquí. Entonces, estos polinomios, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos aquel que tenga el grado mayor, en este caso al cuadrado. Entonces, dividimos todo esto por x al cuadrado y todo eso también por x al cuadrado, es decir, multiplicamos por 1, que es lo mismo. Pero ahora separamos cada uno de estos elementos que están aquí por un mismo común denominador. O sea, me queda 2x cuadrado partido por x cuadrado, ¿cuánto me queda? 2. El 3x partido por x al cuadrado, ¿cuánto me queda? 3 partido por x. Y el 5x partido por x cuadrado me queda 5x cuadrado. Lo mismo acá. El 3x cuadrado dividido por x cuadrado me queda 3. Y el menos 2x partido por x cuadrado me queda x. Y acá me queda 1 partido por x cuadrado. Entonces, si le aplico el límite a esto que está aquí, sería el límite de todo esto dividido por el límite de todo esto otro, que sería el límite de cada uno de estos elementos. Pero cuando tiende a infinito, si está en el denominador, lo que va a aumentar infinitamente, indudablemente se achica como fracción y se hace 0. También se hace 0. Ahí está. Y este también se hace 0, 0. Por tanto, me quedan las constantes 2/3. Y ese sería el límite final, 2/3. Aquí tenemos otro caso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que este límite? Cuando x toma valores positivos bastante grandes, se toma, fijarse, x cuadrado, que es lo mismo que pusiera raíz de x a la cuarta. Con lo cual,
se divide el numerador y denominador entre x cuadrado igual a raíz de x a la cuarta. Entonces, ¿qué tenemos? Dividimos este de arriba por x cuadrado, pero este que está abajo lo dividimos por x al cuadrado. Pero esto es lo mismo que dividir por x a la cuarta, es decir, vamos a tener una raíz común, ¿no es cierto? Y por tanto, voy a tener este x a la cuarta aquí abajo, que me queda como un denominador, por tanto me da 1. Y acá me da 1 partido por x a la cuarta. Si le aplicamos los límites al infinito, esto se hace 0, se hace 0, se hace 0, y ¿qué me queda? Raíz de 1 es 1. Y sería 2 partido por 1, me queda 2. ¿Mm? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Ahí hay otro. Aquí tenemos otro más. Ahí tenemos otro con mucho. Y aquí tienen límites ustedes para aplicarlo con los mismos criterios que se hizo los anteriores. Eso sería con respecto a los límites, estimados jóvenes. ¿Ya? Voy a enviarle una guía que va a complementar en cierto modo esto que estamos viendo ahora, para que ustedes tengan un mayor conocimiento. ¿Ya? Así que eso sería por hoy día. ¿Ya? Veo que alcanzamos los límites. Entonces estaríamos en condición de hacer la primera prueba. Y esa primera prueba sería, me dijeron ustedes, ¿para cuándo? Se supone que tenemos la de álgebra el 6, jueves 6 de mayo. ¿Es posible que tengamos una clase más para preguntas? Sí. ¿Sí? Sí, vamos a tener. Ocupando la misma lógica aquí en álgebra. ¿Qué les parece el 10 de mayo? ¿Ya? Tenemos una fecha tentativa en física el 10, profe. Sí. El 10 el lunes. Lunes. Es que el profe de física había dicho que esta semana quería poner prueba, pero No. podemos hablarlo con el profe de física que ya tenemos calendarizada prueba en esa fecha. Po. Si él puede dar, no sé, por Sí, correcto. último más tiempo. Por eso ustedes tendrían el 10 de mayo. ¿Ya? Ahí tendríamos. Sí, nosotros ahí tendríamos que coordinar con los demás profesores notificándole las fechas igual, pues, para que ellos igual coordinen. Claro, y ahí tendríamos la prueba de límite, la P1. ¿Ya? La prueba 1. ¿Profe? ¿Mm? ¿Me puedo pedir otra cosa? ¿Es posible que la guía la mande con las claves, como para saber si vamos bien o no? Aquí están con los resultados. No, sí, pero la guía que va a mandar. Sí, todo se le envió guía por correo, pues, mijita. A todos No, lo que yo le digo es que si las guías que nos pueden mandar, las pueden mandar con las respuestas. Ah, Si vienen con respuesta. viene po. con respuesta. Pues. No, O las adquirís con desarrollo. Sí. no, con respuestas. No desarrollo, no, como para saber si uno va bien Por lo general, lo que yo ejercicios. le envío es con respuesta. ¿Ya? Y tengo harto material de esto y lo voy a enviar incluso 2 o 3 libros para allá. ¿Ya? Para que ustedes se solacen con eso. Ya, profe. Gracias. Claro, no, si no es chiste. Yo ahora Que se ríe. les voy a enviar unos libros de cálculo bien bonitos que tengo ¿Qué guardados quieres ahí. que me ponga a llorar? Sí, profe, envíalo, porfa. Sí, Envíalo el profe. libro. Le voy a mandar libros. Van a tener una biblioteca ahí en su computador. Ya, profe, vale. Ya, profe, gracias. Ya, Ya pues, la anoté. ya, pues entonces el 10 de mayo estaríamos en condiciones. ¿Ya? Y seguiríamos porque tenemos que pasar después derivada. ¿Ya? Más que Ya. el límite, la derivada es la parte más importante en ustedes. ¿Ya? Para mí no me asusta tanto el límite. El que me asusta más que ustedes tienen que aprender bien son las derivadas y las integrales. Entonces, esto a mí me interesa que ustedes lo apliquen. Por eso, de estos ejercicios que están aquí, que están mostrándolos acá, háganlo. Si estas son las preguntas de prueba, más que salgan unas guías que yo les envío, y están todas desarrolladas también. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. ¿Ya? Ya, profe. Que tenga buena semana. Ya, profe, gracias. Nos vemos el jueves. Así que nos vemos el jueves. Igual. Chao, compañeros. Chao, chao. Chao, compañero.